La cruz ha quedado atrás, la tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Y mientras cantamos aleluya, algo sagrado se mueve en el alma. Pero, ¿sabías que justo ahora, después de la Semana Santa, comienza uno de los momentos más peligrosos para tu vida espiritual? Sí, lo escuchaste bien. No es cuando el dolor es más fuerte, sino cuando creemos que ya todo pasó, cuando bajamos la guardia. Y es precisamente en ese silencio, en esa rutina que vuelve, donde muchos pierden lo que tanto recibieron. Pierden la gracia, pierden el fuego, pierden a Jesús sin darse cuenta. Pero el Papa Francisco nos advierte, hay errores silenciosos, actitudes cotidianas que si no se corrigen, apagan la luz que la Pascua encendió en ti. Y lo más alarmante, muchas veces ni siquiera los notamos. Por eso, quédate hasta el final. Hoy te voy a compartir 5 advertencias del Papa Francisco que pueden marcar la diferencia entre una fe viva o una Pascua olvidada. Y si algo de lo que escuches te toca el corazón, no lo dejes pasar. Escribe en los comentarios, Jesús, quiero cuidar lo que me diste. Y empieza de nuevo. Con él. ¿Listo? Vamos a comenzar. Primer error. Vivir inmersos en el ruido. El primer gran error. La primera trampa en la que caemos casi sin darnos cuenta es vivir este tiempo sagrado después de Pascua inmersos en el ruido. Y no hablo solo del ruido exterior, el tráfico, la televisión, la música constante, sino también, y quizás sobre todo, del ruido interior. Vivimos en una época de estruendo. Todo suena, vibra, grita por nuestra atención. Las notificaciones del móvil son una avalancha incesante. Incluso en los momentos que deberían ser de calma, de intimidad, seguimos pegados a una pantalla. Este bombardeo constante, este ruido blanco que nos envuelve, nos va apagando por dentro, va adormeciendo nuestra sensibilidad espiritual. El Papa Francisco lo ha señalado con claridad. El exceso de estímulos puede anestesiar el alma. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Piensa en esto por un momento. Después de la resurrección, ¿cómo se aparece Jesús a sus discípulos? Entra gritando, con trompetas y fuegos artificiales. No, se presenta en medio del silencio, en medio del miedo y la confusión de ellos, y sus primeras palabras son, la paz esté con vosotros. Entra con calma, con serenidad. La creación entera tembló ante su muerte en la cruz, sí, pero también hizo silencio para escuchar el eco de ese amor entregado. Y nosotros, ¿cómo vivimos estos días que siguen a la Pascua? Con demasiada frecuencia, volvemos directos a la vorágine, las redes sociales, los chismes de siempre, los programas vacíos, las conversaciones superficiales, todo ese ruido que poco a poco mata la vida interior. Es como si olvidáramos demasiado rápido que hace apenas unos días Dios entregó su último aliento por nosotros, como si no importara que el universo entero contuvo la respiración por amor a ti. Recuerdo la historia de una mujer que, llena de buenas intenciones, se acercó a un sabio guía espiritual, muy cercano al Papa. Le contó emocionada que justo después de Pascua planeaba organizar una gran fiesta familiar, llena de música y alegría, por el cumpleaños de su hijo. El sacerdote la escuchó con ternura, la miró a los ojos y le hizo una pregunta sencilla pero penetrante. Hija mía, dime, ¿celebrarías una fiesta así, con tanto bullicio, al día siguiente del funeral de tu padre? La pregunta la dejó helada, porque aunque la Pascua es la celebración de la victoria, su raíz profunda está en el sacrificio.
Lo que nace del amor crucificado no se puede olvidar tan fácilmente. No se puede tapar con ruido. Por eso, querido amigo, querida amiga, te hago una invitación concreta. Haz un esfuerzo consciente por buscar el silencio. No necesitas irte a un monasterio. Simplemente reserva al menos, ¿qué tal 3 horas a la semana? Busca un tiempo para el silencio interior. Apaga el celular por un rato. Aléjate del bullicio. Busca un rincón tranquilo en tu casa. Sal a caminar por la naturaleza o entra en una iglesia silenciosa y vacía. ¿Y qué hacer en ese silencio? No tienes que hacer mucho. Simplemente estar. Lee un pasaje del Evangelio despacio, saboreando las palabras. Mira un crucifijo sin decir nada, dejando que hable a tu corazón. Reza el Vía Crucis con calma, meditando cada estación. O simplemente quédate quieto, presente ante el misterio. Te aseguro que en ese silencio el alma respira. En ese silencio te encuentras con el resucitado de una manera nueva e íntima. Es allí donde la Pascua deja de ser una fecha en el calendario y se convierte en una experiencia viva, transformadora. Es allí donde los frutos de la gracia que recibiste empiezan a florecer de verdad, donde no se evaporan, sino que echan raíces profundas en tu ser. Inténtalo, date ese regalo. Y hablando de enraizar la fe, si buscas profundizar aún más, si anhelas herramientas prácticas para vivir esta Pascua continua, hemos preparado algo especial. No es solo teoría, son oraciones, meditaciones, consejos nacidos de la experiencia de fe viva. Muchos nos han dicho cómo les ha ayudado a reavivar la esperanza. Si sientes la llamada, encontrarás más información en la descripción. Ahora, volvamos a esas advertencias del Papa Francisco. ¿Cuál es la segunda actitud que puede robarnos la gracia pascual? Segundo error: volver a los hábitos sin conciencia. El segundo error común, y es doloroso verlo tan a menudo, es volver a nuestros hábitos de siempre sin conciencia, especialmente en lo que se refiere a la comida, la bebida y nuestro comportamiento en general. Es como si, pasada la Semana Santa, sintiéramos que tenemos permiso para soltarnos por completo. Es tan fácil caer en esto. Convertimos este tiempo sagrado, que debería ser de recogimiento gozoso, en una excusa para la relajación total. Organizamos comidas copiosas, banquetes innecesarios, buscamos actividades frívolas, llenamos la agenda de compromisos que nos distraen del misterio central que acabamos de contemplar. La Iglesia, con sabiduría maternal, nos propone vivir este tiempo de Pascua con moderación. Y ojo, no como una imposición triste o un castigo, nada de eso, sino como una expresión de amor, como una forma de unirnos más íntimamente a Cristo resucitado. Piénsalo, ¿cómo podemos entregarnos a los excesos, buscar la comodidad extrema a toda costa, cuando apenas acabamos de recordar que a nuestro Señor, en su sed más atroz en la cruz, le ofrecieron vinagre? ¿Cómo podemos buscar llenar cada vacío con placeres momentáneos cuando acabamos de meditar su pasión, su entrega total por nosotros? El Papa Francisco, tanto en sus palabras como en sus gestos, nos recuerda constantemente que la sobriedad no es una práctica anticuada o reservada para monjes. Es una forma concreta, muy real, de abrir el corazón a lo esencial. Privarnos voluntariamente de algunos gustos, sentir un poquito de hambre o de sed controlada, no por masoquismo, sino por amor, es una manera poderosa de encarnar en nuestro propio cuerpo aquello que decimos con los labios, que queremos caminar con Cristo, que queremos vivir según su ejemplo de entrega.
Se cuenta de un grupo de peregrinos que llegaron agotados después de un largo y difícil viaje para participar en las liturgias de Pascua. Una de las mujeres, que sufría varias dolencias físicas, expresó con preocupación que no se sentía capaz de seguir un régimen estricto de ayuno. El sacerdote que los acompañaba le dio un consejo lleno de sabiduría y compasión. Hija, lo que agrada a Dios no es el sacrificio que daña tu cuerpo, sino la disposición amorosa de tu alma. Pero a los demás peregrinos que estaban sanos y fuertes, los animó con firmeza, y ustedes, ¿por qué despreciar esta oportunidad de unirse, aunque sea mínimamente, a la sed de Cristo en la cruz, mediante un pequeño sacrificio voluntario? Incluso una renuncia mínima, hecha con amor, puede abrir nuestra alma a una catarata de gracia inesperada. Por eso, en estos días de Pascua que estamos viviendo, te propongo algo sencillo, algo alcanzable. Come con sencillez, evita los banquetes innecesarios, las comidas exageradas. Si puedes, limita un poco tus porciones, bebe agua conscientemente. Y cada vez que sientas esa pequeña punzada de hambre o de sed, haz una pausa. Recuerda la sed de Jesús en la cruz y ofrece ese pequeño malestar, esa pequeña incomodidad, por la conversión de aquellos que están lejos de Dios, por aquellos que aún no conocen su amor. Se ha dicho muchas veces, y es una verdad profunda, el ayuno, vivido con sabiduría y amor, no como una dieta, despierta el alma. La hace más sensible, más atenta a los susurros del Espíritu Santo. Y no se trata solo de comida, se trata también de cómo llenamos nuestro tiempo. En lugar de llenarnos de más ruido, de compromisos vacíos que nos agotan, ¿por qué no dedicar más tiempo al silencio que ya mencionamos? A la oración contemplativa, simplemente a estar con Él, agradeciendo el regalo inmenso de la salvación que celebramos. Acompaña con tu corazón a María. Ella sigue siendo nuestra madre y sigue estando al pie de nuestras cruces diarias, las pequeñas y las grandes. Únete a su silencio contemplativo, a su fe inquebrantable. Esta sobriedad, esta moderación elegida por amor, nos prepara para recibir la tercera advertencia, quizás la más profunda y transformadora de todas. ¿Estás listo para escucharla? Tercer error: guardar rencor y negarse a perdonar. Y llegamos a la tercera advertencia, una que, como te dije, toca las fibras más íntimas del corazón y ha hecho que muchos reconozcan con lágrimas una carga que llevaban sin saberlo. Esta advertencia tiene que ver con lo que habita en lo más profundo de nuestro interior: guardar rencor, aferrarnos a la falta de perdón. Esto, queridos amigos, nos lleva al corazón mismo del Evangelio, al núcleo del mensaje pascual. ¿Cuáles fueron algunas de las últimas palabras de Jesús desde el trono de la cruz mientras agonizaba por aquellos mismos que lo estaban matando? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34, Perdónalos. El perdón, por lo tanto, no es una sugerencia amable, no es una opción para cuando nos sintamos bien. Es un mandato divino, un imperativo que adquiere una fuerza arrolladora después de la resurrección. ¿Cómo podemos celebrar la victoria sobre el pecado y la muerte si nuestro corazón sigue encadenado al pasado, al dolor, a la ofensa? Se ha dicho con mucha claridad en la tradición espiritual: la falta de perdón es como una cárcel invisible, una prisión que construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, con cada resentimiento guardado, con cada negativa a soltar. Y esa cárcel nos encierra el alma, nos asfixia espiritualmente y nos aleja de la verdadera libertad
que Cristo ganó para nosotros. Vemos a muchos cristianos, quizás a veces nos vemos a nosotros mismos, que asisten a misa, que rezan, que incluso ayunan o hacen obras de caridad, pero mantienen el corazón endurecido. Guardan rencores antiguos, heridas no sanadas, negativas a perdonar a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, incluso a sí mismos. Y ese corazón endurecido, como una roca, bloquea el paso de la gracia. La gracia de la Pascua quiere inundarnos, pero choca contra ese muro de resentimiento, porque el perdón no es primariamente una emoción. No se trata de sentir ganas de perdonar. A menudo no las sentiremos. El perdón es, sobre todo, una decisión valiente de la voluntad, inspirada por la gracia de Dios. No necesitas sentir simpatía por quien te hirió. Necesitas la voluntad de obedecer a Cristo y de liberarte tú mismo de esa carga tóxica que solo te daña a ti. Y justo ahora, en este tiempo de Pascua, cuando la gracia de Dios brota con una fuerza especial desde el corazón traspasado y resucitado de Cristo, este es el momento ideal. Es el tiempo más propicio para tomar esa decisión. Escucha esta historia real. Una mujer llevaba años sin hablar con su hermana. Una disputa familiar, una herida profunda, las había separado por completo. Iba a confesarse regularmente, pero siempre evitaba mencionar ese tema. Hablaba de otros pecados, pero ese lo guardaba bajo llave en su corazón. Un día, un sacerdote sabio, con una mirada serena pero penetrante, después de escucharla, le preguntó directamente: ¿y tu hermana? La mujer intentó justificarse. Empezó a relatar todos los agravios que ella había sufrido, todas las razones por las que ella tenía derecho a estar enfadada. El sacerdote la escuchó con paciencia, con compasión, y cuando terminó, le dijo unas palabras que, según ella contó después, marcaron su vida para siempre. Hija mía, ¿de verdad crees que puedes recibir el perdón completo del cielo mientras tú se lo niegas a tu propia hermana aquí en la tierra? ¿Has mirado la cruz hoy? ¿Has contemplado a aquel que perdonó a los que le escupían y lo crucificaban? Dime, ¿es tu dolor, tu herida, realmente mayor que la suya? Aquella mujer salió del confesionario llorando desconsoladamente. Ese mismo día, temblando, levantó el teléfono y llamó a su hermana. No fue fácil. Hubo lágrimas, palabras torpes, pero fue el comienzo de una sanación que había esperado durante años. Meses después, volvió a ver a aquel sacerdote para darle las gracias. Él le sonrió y le dijo: no me lo agradezcas a mí, agradéceselo a la cruz, porque el mayor milagro de la Pascua, el que renueva el mundo cada día, es el milagro del perdón. Y este perdón que necesitamos cultivar tiene como mínimo 3 dimensiones. El perdón que pedimos a Dios por nuestras propias faltas. El perdón que ofrecemos a los demás, a quienes nos han herido, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y uno que a menudo olvidamos y que es crucial: el perdón que nos atrevemos a darnos a nosotros mismos. ¿Cuántas almas, nos advierte el Papa Francisco, quedan atrapadas aquí en la incapacidad de perdonarse a sí mismas? Se confiesan una y otra vez del mismo pecado pasado, pero no logran sentirse perdonadas. Viven bajo una nube de culpa que las paraliza. El enemigo es astuto. Si no puede mantenernos en el pecado, intenta mantenernos en una culpa tóxica que nos roba la alegría de la salvación. El arrepentimiento genuino, el que nos lleva a la conversión, es un don del Espíritu Santo. Pero esa culpa que aplasta, que nos hace dudar de la misericordia infinita de Dios, es una trampa.
Recuerdo a un hombre que se acercó a un confesor agobiado por errores graves de su pasado. Ya se había confesado varias veces, pero no encontraba paz. Dijo con voz temblorosa: «Padre, es que siento que Dios no puede perdonarme del todo por lo que hice. Fue demasiado grave». El sacerdote lo miró con profunda compasión, señaló el crucifijo que había en la pared y le dijo: «Hijo, me estás diciendo que tu pecado es más grande que este amor. Estás insinuando que lo que tú hiciste tiene más poder que la sangre que Él derramó por ti en esta cruz. Eso no es humildad, amigo mío. Eso es una forma sutil de orgullo, es decirle a Dios, en el fondo, que su sacrificio no fue suficiente para ti. Entonces, ¿cómo podemos vivir este llamado al perdón en este tiempo de Pascua? Te propongo un gesto concreto, casi un ritual personal. Primero, toma una hoja de papel. Con calma, escribe los nombres de las personas a quienes sientes que necesitas perdonar. Quizás sea una herida profunda y antigua. Quizás sean pequeñas ofensas cotidianas acumuladas. Sin juzgar, solo escribe los nombres. Luego, ve a un lugar tranquilo, quizás delante de un crucifijo en tu casa. Lee esos nombres en voz alta, uno por uno, y por cada nombre, di con sinceridad, desde el fondo de tu voluntad: Jesús. Así como tú perdonaste desde la cruz, yo elijo ahora, con tu gracia, perdonar a nombre de la persona. Te entrego mi dolor, mi rabia, mi deseo de venganza. Dame tú la gracia de un corazón libre como el tuyo. Segundo, en otra hoja, escribe aquellas cosas por las que te cuesta perdonarte a ti mismo. Esas culpas que te persiguen, esas heridas que tú has causado a otros o a ti mismo, esas veces en que sientes que fallaste miserablemente. Sé honesto, coloca también esta hoja, simbólicamente, a los pies de la cruz, y di: Señor, acepto tu perdón completo y total sobre esto. Creo firmemente que tu sangre es más poderosa que mi pecado y que limpia todo mi pasado. Con tu ayuda, me libero ahora de esta carga y la dejo en tus manos misericordiosas. Hazlo con fe, quizás tengas que repetirlo, pero hazlo. Durante este tiempo pascual, estamos especialmente invitados a vivir con un corazón reconciliado. Hay pocas oraciones más poderosas, pocas actitudes que nos asemejen más al corazón de Cristo resucitado que el perdón sincero ofrecido y recibido. Como nos recuerda el Papa, el perdón no es solo un acto de generosidad hacia el otro, es, ante todo, un camino de libertad interior para nosotros mismos. Quien no perdona, vive prisionero de su propio veneno, de su propio rencor. El perdón no cambia el pasado, es cierto, pero transforma radicalmente nuestro presente y nuestro futuro. Abre las puertas a la paz. Estas son, pues, las tres grandes advertencias. Cuidado con el ruido, cultiva la sobriedad amorosa y abre tu corazón sin reservas al perdón. Pero ¿cómo podemos mantener viva esta llama? ¿Cómo podemos concretar aún más nuestro camino espiritual después de Pascua? Renovando el compromiso espiritual post-Pascua. Hemos visto las trampas, las actitudes que debemos evitar, pero la vida cristiana no es solo evitar el mal, es sobre todo abrazar el bien, crecer en el amor, vivir a la luz del resucitado. Por eso,
Estos días que siguen a la Pascua son una oportunidad de oro para renovar nuestro compromiso espiritual, no con fórmulas mágicas, sino con actos concretos, sencillos pero poderosos, que nos ayudan a caminar día a día unidos a Cristo. Aquí te comparto algunas ideas, inspiradas en la sabiduría de la Iglesia y en la práctica de tantos santos. Empieza el día entregándolo antes de mirar el teléfono, antes de sumergirte en las noticias o las preocupaciones. Dedica un minuto. Al despertar, cierra los ojos y di con sencillez: Señor Jesús, resucitado y vivo, te ofrezco este nuevo día. Te ofrezco mi corazón, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Quiero vivir cada momento unido a tu victoria sobre el pecado y la muerte. Amén. Este simple gesto puede cambiar por completo el tono de tu jornada. Crea un pequeño faro en tu hogar. Si es posible, dedica un pequeño rincón de tu casa a la oración. No necesitas grandes cosas. Un crucifijo, una vela que puedas encender, quizás una imagen de María al pie de la cruz o del resucitado. Este pequeño altar doméstico, este espacio sagrado, te ayudará a mantener el foco, a recordar a lo largo del día que la Pascua no es solo una fecha, sino una presencia viva, una forma de vivir. Avisa y protege tu espacio interior. Si vives con más gente, quizás puedas comunicarles con sencillez: voy a dedicar unos minutos a la oración en silencio. Silencia las notificaciones del móvil durante ciertos periodos. Busca activamente momentos de pausa, de silencio, aunque sean breves, durante el día, simplemente para respirar y reconectar con el misterio que celebramos. Cristo vive, dialoga con la palabra. Aunque las grandes celebraciones litúrgicas hayan pasado, la palabra de Dios sigue viva y hablándonos hoy. Toma el Evangelio, por ejemplo, el capítulo 20 de San Juan. Lee despacio los encuentros con el resucitado, María Magdalena en el sepulcro, los discípulos en el cenáculo, Tomás. No lo leas como una historia antigua. Entra en la escena. Imagina que eres tú quien escucha su voz decir: la paz esté con vosotros. Permite que esas palabras sanadoras lleguen a lo más profundo de tu herida, de tu miedo, de tu duda. Contemplar la Pascua, dice el Papa, no es solo mirar al pasado, es dejar que la luz de la resurrección ilumine tu historia personal hoy. Al mirar sus llagas gloriosas, no nos quedamos en el dolor, contemplamos el amor que vence. Y si ese amor perdonó a sus verdugos, ¿cómo no va a tener poder para sanar y perdonar nuestras propias heridas? Únete a la oración de la Iglesia. Reza el rosario de la Divina Misericordia, especialmente si puedes, alrededor de las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, recordando su entrega total. Aunque ya no sea Viernes Santo, el amor que brota de ese corazón traspasado sigue vivo, sigue actuando, sigue derramando gracia sobre el mundo. Une tu voz a la de toda la Iglesia que en este tiempo proclama con fuerza: Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. La fuerza de la postura y el gesto. Cuando ores, si puedes, adopta una postura de humildad. Arrodíllate. No es algo meramente externo. El cuerpo y el alma están unidos. Arrodillarse es un gesto físico que expresa una actitud interior de humildad, de reconocimiento de nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, y predispone el corazón a recibir su gracia. Y recuerda el ejercicio del perdón. Hazlo tangible, escríbelo, rómpelo. Qué malo con cuidado. Pásalo de la mente al corazón a través del gesto. El examen de la cruz,
Otra práctica poderosa para este tiempo es lo que algunos llaman el examen de la cruz. Consiste en poner tu vida, tus decisiones, tus actitudes, bajo la luz del amor crucificado. Frente a un crucifijo, pregúntate con sinceridad: si Cristo dio su vida así por mí, ¿qué estoy dispuesto yo a entregarle? ¿Qué actitudes egoístas, qué hábitos dañinos, qué apegos desordenados necesitan morir en mí para que yo pueda vivir más plenamente en Él, en su vida nueva de resucitado? Este examen, hecho con humildad y deseo de conversión, puede ser transformador. Sobriedad que afina el alma. Como decíamos antes, cuida la moderación también en la comida. Prepara alguna cena sencilla, quizás pan, agua, algo de fruta o verdura, ofreciendo esa pequeña sobriedad como un acto de unión con Cristo. Se ha observado en la vida de los santos que una alimentación ligera a menudo afina la sensibilidad espiritual. Cuando el cuerpo no está tan ocupado en la digestión, el alma parece abrirse con más facilidad al diálogo íntimo con Dios. Si vives en familia, quizás puedan compartir esa cena sencilla en un ambiente de calma, leyendo un breve pasaje sobre la vida del resucitado. Si estás solo, aprovecha para escribir en un diario espiritual qué ha movido Dios en tu corazón en estos días. ¿Qué propósitos sientes para seguirle más de cerca? Concluye el día en la esperanza. Al llegar la noche antes de dormir, dedica unos minutos a la gratitud. Agradece el don inmenso de la redención, el amor que te ha salvado, y concluye con un acto de esperanza firme. Sí, el sufrimiento existe, la cruz forma parte de la vida, pero ahora vivimos bajo la luz victoriosa de la resurrección. Puedes rezar algo así: Señor mío, con tu victoria has vencido mi muerte, con tus santas llagas has sanado mis heridas, con tu amor infinito has renovado mi historia. Confío en ti, descanso en ti, porque sé que después de cada cruz, si la uno a la tuya, siempre llega la Pascua. Amén. Vivir estos gestos, estas prácticas, no de forma mecánica o rutinaria, sino con un corazón abierto, con intención y amor, puede transformar radicalmente tu relación con el misterio pascual. Ya no será solo un recuerdo lejano, sino una comunión viva y diaria con Cristo, que murió y resucitó por ti. Como nos recuerda la sabiduría de la Iglesia, no basta con conmemorar la pasión una vez al año. Cada creyente está llamado a vivirla y a morir con Cristo al pecado en lo profundo de su ser, día tras día, para resucitar con Él a una vida nueva. Y el tiempo de Pascua es esta oportunidad privilegiada para renovar ese misterio y permitir que nos transforme de verdad, de manera duradera. Oración de transición. Hemos llegado, pues, al final de esta primera parte de nuestra reflexión. Hemos contemplado juntos esas tres actitudes que pueden poner en riesgo las gracias recibidas en Semana Santa: el ruido exterior e interior, la falta de sobriedad que nos aleja de lo esencial, y el veneno de la falta de perdón. Tres claves que, si las trabajamos con la gracia de Dios, pueden dar un sentido completamente nuevo a nuestro caminar con Cristo resucitado. Quiero concluir esta parte con una oración sencilla que puedes hacer tuya ahora mismo, para sellar estos propósitos en tu corazón. Señor Jesús, Rey glorioso, resucitado y vivo, me coloco humildemente a los pies de tu cruz gloriosa, fuente de toda gracia. No quiero vivir este tiempo como el mundo lo vive, distraído, superficial, indiferente. Quiero vivirlo como lo vivió tu Madre Santísima María, en silencio contemplativo, uniendo mi dolor al tuyo,
con una fe inquebrantable en la victoria final. Líbrame, Señor, del ruido ensordecedor de las distracciones, de la tentación de la indiferencia. Enséñame a mirar tus santas heridas, no con morbo, sino con amor y gratitud. Enséñame a unir mis pequeñas luchas, mis cruces diarias, a las tuyas. Permíteme sumergir toda mi vida en tu misterio pascual. Lava mi alma con tu sangre preciosa. Dame la fuerza sobrenatural de perdonar, como tú perdonaste desde la cruz. Hoy, Señor, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi pasado con sus heridas, mi presente con sus luchas y mi futuro con sus incertidumbres. Todo lo pongo en tus manos amorosas. Amén. Pero si cuidar nuestra alma después de Semana Santa es vital, hay algo más que a menudo descuidamos y que es igualmente importante para nuestra paz y bienestar espiritual: cuidar nuestro hogar. Porque a veces, sin darnos cuenta, permitimos que ciertos objetos, ciertas influencias, se conviertan en puertas abiertas, puertas que no conducen precisamente a la luz. Proteger el hogar de influencias negativas. Objetos problemáticos en el hogar. Mientras ponemos tanto esfuerzo en cuidar nuestro interior, ¿qué pasa con el espacio físico donde vivimos, donde reímos, lloramos, amamos, nuestro hogar? A veces, sin ser conscientes, dejamos que ciertos objetos entren en nuestras casas, objetos que, bajo una apariencia inofensiva, pueden convertirse en canales, en puertas de entrada para influencias que perturban la paz y bloquean las bendiciones que Dios desea derramar sobre nuestra familia. El enemigo de nuestras almas, Satanás, a quien la Escritura llama el gran engañador, es astuto. Puede introducir de manera sutil, casi imperceptible, ciertos elementos en nuestro entorno más íntimo. Lo que parece una simple decoración, un recuerdo exótico, un regalo bien intencionado, puede convertirse, sin que lo sepamos, en una vía para sus planes destructivos. Una rendija por donde se cuela el desorden espiritual en el lugar que debería ser nuestro refugio sagrado, nuestro santuario de paz y bendición. Ya nos lo advierte San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 2, versículo 11. No permitamos que Satanás se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. No debemos ser ingenuos. Hoy, inspirados también en la experiencia pastoral y el discernimiento espiritual que a menudo refleja el Papa Francisco, queremos compartir contigo una reflexión que quizás te sorprenda. Existen elementos cotidianos, objetos que podrías tener ahora mismo en tu casa, que podrían estar interfiriendo con la paz espiritual de tu hogar, bloqueando, sin que te des cuenta, el flujo de la gracia divina sobre tu vida y tu familia. A continuación, vamos a explorar juntos 8 tipos de objetos que, desde el discernimiento de la fe católica y la experiencia pastoral, han sido identificados como posibles focos de perturbación espiritual. Quizás alguno de ellos esté presente en tu salón, en tu dormitorio, en la habitación de tus hijos, actuando silenciosamente como una fisura por donde se filtran influencias que afectan tus pensamientos, tu estado de ánimo, tu salud, tus finanzas y la convivencia familiar. Como nos recuerda San Pablo, no podemos ser ingenuos ante las estrategias del mal. Sin embargo, ¿cuántas personas siguen sin saberlo? Permiten que estas pequeñas trampas contaminen espiritualmente su hogar. Ojo, esta información no busca generar miedo, de ninguna manera. La fe en Cristo destierra el temor. El objetivo es darte herramientas concretas, basadas en la fe y la sabiduría de la Iglesia,
para que puedas proteger tu espacio sagrado. El conocimiento espiritual es un escudo poderoso y este mensaje puede ser la clave que necesitas para descubrir qué ha estado obstaculizando la bendición de Dios en tu casa. Si sientes que algo no va bien en tu hogar, si enfrentas conflictos recurrentes sin explicación aparente, si notas una atmósfera pesada, dificultades persistentes en la salud o la economía, quédate muy atento hasta el final. La revelación sobre el objeto número 8 podría ser exactamente lo que necesitas para provocar un cambio radical y positivo en la atmósfera de tu hogar. Y si crees firmemente en el poder de Dios para proteger y bendecir tu casa, únete a nosotros ahora mismo en un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, limpia y protege mi casa. Este pequeño gesto hecho con fe ya es una oración poderosa. Me uno a tu oración. Ahora veamos cuáles son esos objetos. Los 8 objetos a evitar y por qué. Objeto número 1. Los atrapasueños. Esos aros decorados con hilos, plumas y cuentas, tan populares hoy en día como elemento decorativo, especialmente en habitaciones infantiles. Parecen artesanías bonitas e inofensivas, ¿verdad? Su origen está en las creencias espirituales de algunas tribus indígenas norteamericanas, como los Ojibwa. La creencia popular dice que filtran los sueños, dejando pasar los buenos y atrapando las pesadillas. Sin embargo, desde la perspectiva de nuestra fe cristiana, hay un problema fundamental: colocar nuestra confianza y nuestra esperanza de protección en un objeto en lugar de ponerla exclusivamente en Dios y en la intercesión de los santos y ángeles. Es un desvío, debilita nuestra fe verdadera. La Biblia es muy clara. San Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, que el mismo Satanás a menudo se disfraza como ángel de luz, presentando como bueno o inofensivo aquello que en realidad nos aleja sutilmente de la verdad y de la única fuente de protección, Jesucristo. La enseñanza constante de la Iglesia nos recuerda: solo Cristo es nuestra roca, nuestro refugio, nuestra protección. Si tienes un atrapasueños en casa, especialmente si lo pusiste con alguna intención de protección o para evitar pesadillas, el consejo basado en el discernimiento espiritual es claro: deséchalo, no lo regales para no pasar el problema a otro. Simplemente deshazte de él, y mientras lo haces, eleva una oración sencilla pidiendo a Jesús que cierre cualquier puerta espiritual que ese objeto, aunque sea involuntariamente, haya podido abrir. Objeto número 2. La salvia para quemar o los kits de limpieza energética. Otra práctica que se ha puesto muy de moda, a menudo con buenas intenciones: quemar atados de salvia u otras hierbas para purificar los espacios, para limpiar las malas energías de una casa. A veces se venden incluso como kits de limpieza energética. El origen de esta práctica se encuentra en rituales chamánicos y en corrientes espirituales de la llamada Nueva Era, New Age, que son completamente ajenas e incluso a veces contrarias a la fe cristiana. San Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 11, no participen en las obras estériles de las tinieblas, más bien denúncienlas. Las enseñanzas pastorales de la Iglesia son firmes en esto: la verdadera limpieza espiritual de un lugar o una persona se alcanza a través de la oración, los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, y el uso confiado de los sacramentales aprobados por la Iglesia, como el agua bendita. No necesitamos fórmulas mágicas ni rituales tomados de otras creencias. Si tienes salvia para quemar con esta intención purificadora en tu casa,
o algún otro kit similar, es momento de desecharlo y volver con confianza a los medios de gracia que Cristo ha dejado en su iglesia. Escuché el testimonio de María, una mujer creyente que durante años luchó contra un insomnio terrible y una ansiedad persistente sin causa médica aparente. Tenía un atrapasueños en su habitación, el objeto número 1, y siguiendo consejos de amigas, solía quemar salvia regularmente para limpiar el ambiente. Cuando escuchó estas enseñanzas, con un poco de temor pero con mucha fe, retiró ambos objetos de su hogar. Comenzó a rezar el rosario cada noche y a usar agua bendita en su habitación. Contaba, asombrada, cómo en pocos días empezó a dormir profundamente, y esa sensación de opresión y ansiedad desapareció por completo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero la fe nos invita a discernir. Objeto número 3. Las cartas del tarot o cualquier medio de adivinación. Esto puede parecer más obvio para algunos, pero es importante mencionarlo. Las cartas del tarot, ouijas, péndulos, runas, libros de interpretación de sueños con fines adivinatorios o cualquier otro objeto o método utilizado para intentar conocer el futuro o contactar con espíritus por medios ajenos a Dios. Algunas personas las guardan simplemente por curiosidad, como un objeto interesante o incluso como decoración vintage. La palabra de Dios es extremadamente clara y severa respecto a estas prácticas. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, leemos una prohibición tajante: no se halle entre ustedes quien practique adivinación, ni hechicería, ni sea mago, ni evocador de muertos. ¿Por qué? Porque estas prácticas no solo son un intento vano de usurpar el conocimiento que solo pertenece a Dios, sino que abren puertas espirituales muy peligrosas a influencias engañosas, a espíritus que no son de Dios y que buscan desviarnos del camino de la fe y de la confianza en la divina providencia. La única fuente verdadera y segura de orientación para nuestra vida debe ser la oración, la escucha de la palabra de Dios, la guía del magisterio de la Iglesia y la dirección espiritual prudente. No cartas, no péndulos, no estrellas. Si conservas alguno de estos elementos en casa, incluso como simple adorno o curiosidad, el consejo es inequívoco: deshazte de ellos de inmediato y de forma definitiva. Objeto número 4. Cristales y piedras usados con fines energéticos o curativos. En tiempos recientes, se ha popularizado enormemente el uso de ciertos cristales y piedras, cuarzo rosa, amatista, ojo de tigre, etc., a los que se les atribuyen supuestas propiedades para atraer la abundancia, el amor, la protección, la salud, o para equilibrar los chakras y armonizar las energías. Se venden en tiendas esotéricas, pero también cada vez más en tiendas de regalos o decoración. Nuevamente, estas creencias están íntimamente asociadas a corrientes de la nueva era y a una visión del mundo que desvía nuestra confianza del Dios personal y creador hacia fuerzas impersonales o hacia el poder intrínseco de lo material. Pone la fe en la piedra, no en Dios. La Biblia nos recuerda en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, hablando proféticamente de Cristo: por sus llagas fuimos curados. Es Cristo la única fuente verdadera de sanación integral, espiritual y, por su gracia, también física. El Papa Francisco, en su acompañamiento pastoral, ha insistido muchas veces: el poder de la sanación y la bendición proviene de Dios, a través de la fe, la oración y los sacramentos, no de objetos a los que atribuimos poderes mágicos o energéticos.
Por ello, si conservas estos cristales o piedras en tu hogar con estos propósitos espirituales o curativos, aunque te los hayan regalado con buena intención, es importante retirarlos. No estamos hablando de usar piedras como simple decoración estética, sino de atribuirles un poder que no tienen y que nos aleja de la verdadera fuente. Hagamos aquí una pequeña pausa. Hemos visto los primeros 4 objetos: atrapasueños, salvia y kits energéticos, tarot y adivinación, y cristales con fines esotéricos. ¿Reconociste alguno en tu casa? Tal vez te lo regalaron, lo compraste por curiosidad o sin conocer bien su trasfondo. Como dijimos, no se trata de sentir culpa, sino de tomar decisiones sabias ahora a la luz de la fe. El Papa Francisco siempre nos recuerda que la oración confiada y la fe sencilla son escuchadas por Dios y que el temor paralizante no viene de Él. Esto es una invitación a la libertad y a la claridad. Pregúntate con honestidad: ¿has notado quizás algún cambio negativo en el ambiente de tu hogar desde que alguno de estos objetos llegó? ¿Coincidió su llegada con un aumento de conflictos, problemas de salud inexplicables, dificultades económicas persistentes? A veces, la conexión no es obvia, pero el discernimiento espiritual, guiado por la prudencia y la oración, puede ayudarnos a ver. Se cuenta que el propio Papa, con su gran sensibilidad espiritual, en una ocasión discernió que un objeto que una mujer le mostraba con devoción no provenía de Dios. Le dijo con ternura pero con firmeza: «Llévate eso contigo, hija, no es de origen santo». Más tarde, la mujer descubrió con asombro que ese objeto había sido usado previamente en prácticas esotéricas. Debemos ser prudentes. Continuemos ahora con los siguientes 4 objetos que también debemos identificar. Objeto número 5. Estatuas e imágenes religiosas usadas de forma supersticiosa. Atención aquí, porque esto puede sorprender. Estamos hablando de imágenes de Jesús, de la Virgen María, de los santos, que forman parte hermosa y legítima de nuestra tradición católica. El problema no está en la imagen en sí, sino en el uso inadecuado o supersticioso que a veces se les da. El problema surge cuando pasamos de la veneración, honrar a la persona representada a través de la imagen, como un recordatorio que nos eleva a Dios, a la superstición, creer que la imagen en sí misma tiene poder o tratarla como si fuera un amuleto mágico. El libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, nos advierte claramente contra la idolatría, contra el hacer imágenes para adorarlas como si fueran Dios mismo. El Papa Francisco ha recordado muchas veces que las imágenes religiosas son medios, ayudas visuales que nos elevan espiritualmente, nos ayudan a rezar, nos recuerdan las verdades de la fe, pero jamás deben ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Cuando atribuimos poder a la estatua como tal, o la tratamos como si fuera la persona misma, por ejemplo amenazándola o castigándola, si no nos concede un favor, cruzamos una línea muy peligrosa hacia la superstición y la idolatría. No se trata, por supuesto, de eliminar todas nuestras imágenes religiosas. Son un tesoro de nuestra fe. Se trata de purificar nuestra intención y asegurarnos de que su función sea la correcta, ayudarnos a orar a Dios, a recordar a Cristo, a la Virgen, a los santos y pedir su intercesión, no convertirse ellas mismas en ídolos o amuletos. Por eso es tan importante que las imágenes religiosas que tengamos en casa estén bendecidas por un sacerdote y que nuestro corazón, al mirarlas, esté siempre orientado a Dios, no al objeto material en sí. Objeto número 6. Libros con contenido espiritualmente confuso o dañino.
A veces, en nuestras estanterías se acumulan libros de todo tipo, y entre ellos pueden encontrarse libros de horóscopos, astrología, manuales sobre energías cósmicas, textos de la nueva era con filosofías contrarias a la fe, guías de autoayuda que promueven el egoísmo o niegan la necesidad de Dios, o incluso, en casos más extremos, literatura que exalta la oscuridad, la brujería, el ocultismo o el satanismo. San Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos da un criterio claro: todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo laudable, en esto pensad. El Papa ha señalado en múltiples ocasiones la importancia vital de cuidar lo que alimenta nuestra mente y nuestro espíritu. Lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, todo ello nos configura interiormente. Los libros que promueven ideas contrarias a la fe, que exaltan el pecado, o que abren la puerta a curiosidades malsanas sobre el ocultismo, pueden ser espiritualmente dañinos. Estos libros deben ser eliminados de nuestra casa. Y de nuevo, no se trata de regalarlos o donarlos, porque estaríamos pasando un veneno espiritual a otros. Deben ser destruidos. Y en su lugar, llenemos nuestras bibliotecas y mesillas de noche con la palabra de Dios, con las vidas de los santos, con buenos libros de espiritualidad católica, con textos que nutran nuestra alma, fortalezcan nuestra fe y eleven nuestro corazón hacia Dios. Escuché el testimonio de Roberto, un padre de familia. Contaba que tenía en su casa una estantería con libros muy variados, incluyendo algunos sobre ocultismo y esoterismo que había comprado por curiosidad en su juventud. Su hija adolescente empezó a sufrir pesadillas terribles y a tener comportamientos muy extraños y preocupantes. Un sacerdote amigo, inspirado en estas enseñanzas, visitó su casa y al ver los libros, les aconsejó con firmeza deshacerse de aquellos con contenido espiritualmente dudoso o dañino. Roberto cuenta que, tras sacar esos libros de casa, rezar y bendecir el lugar, el cambio en el ambiente del hogar y sobre todo en el comportamiento y la paz de su hija fue sorprendente y casi inmediato. Objeto número 7. Juguetes o entretenimiento con temáticas oscuras. Esto es especialmente relevante si tenemos niños o adolescentes en casa. Hablamos de muñecos con apariencias siniestras o demoníacas, videojuegos que glorifican la violencia extrema, la brujería o el satanismo, juegos de mesa que introducen prácticas ocultistas, películas o series que presentan el mal como algo atractivo o poderoso. Estos elementos, especialmente cuando están presentes en las habitaciones de los más pequeños y vulnerables, pueden tener una influencia espiritual negativa muy considerable. Los niños y jóvenes son especialmente receptivos a las impresiones visuales y a las atmósferas. Recordamos de nuevo Efesios, capítulo 5, versículo 11. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Se ha insistido mucho desde la Iglesia en la responsabilidad de los padres de estar muy atentos a qué tipo de entretenimiento, qué tipo de mensajes permiten que entre en la vida y en la imaginación de sus hijos, incluso a través de algo aparentemente tan inocente como el juego. Es necesario discernir con cuidado qué juguetes, qué videojuegos, qué películas entran en nuestro hogar. No se trata de vivir en una burbuja, pero sí de proteger activamente la inocencia y la fe de los más pequeños frente a contenidos que banalizan el mal, lo hacen atractivo o introducen simbología o prácticas espiritualmente peligrosas. Objeto número 8. Joyería con símbolos espirituales problemáticos.
Y llegamos al octavo objeto, que a menudo pasa desapercibido. Se trata de collares, pulseras, anillos u otros accesorios que llevamos puestos o guardamos, y que contienen símbolos cuyo origen o significado está ligado a creencias o prácticas ajenas o contrarias a la fe cristiana. Ejemplos comunes hoy en día son el ojo turco, supuestamente para proteger de la envidia, la mano de Fátima o Hamza, un amuleto popular en Oriente Medio y Norte de África, símbolos masónicos, el ángel egipcio, la llave de la vida, símbolos astrológicos, los signos del zodiaco usados como amuleto, u otros emblemas relacionados con el esoterismo, el ocultismo o religiones no cristianas. Muchas personas los usan simplemente por estética, porque están de moda o porque se los regalaron, sin comprender del todo su trasfondo espiritual. Otras los usan explícitamente buscando protección o buena suerte en ellos. Aquí volvemos al punto central. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿En quién buscamos nuestra protección? San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, es muy directo. No podéis participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. No podemos intentar servir a dos señores. La verdadera y única protección para un cristiano está solo en Jesucristo, en su sangre preciosa, en su nombre poderoso, en la intercesión de la Virgen María y los santos, y en la custodia de los santos ángeles. Recurrir a otros símbolos, a amuletos de otras creencias, aunque sea por si acaso, puede expresar una fidelidad dividida, una falta de confianza total en el Señor, y eso debilita nuestra relación espiritual con Él y puede abrir puertas a influencias que no vienen de Dios. Revisa tus joyas y accesorios. Si tienes alguno de estos símbolos y lo llevas puesto o lo guardas con alguna intención supersticiosa o de protección ajena a Cristo, es importante deshacerte de él. Una vez más, no por miedo, sino por un deseo de fidelidad total al único Señor y Salvador, y para cerrar cualquier posible fisura espiritual en tu vida y en tu hogar. Estos son, pues, los 8 tipos de objetos que hemos identificado. Quizás te sientas un poco abrumado, pero recuerda, el objetivo no es el miedo, sino la libertad en Cristo y la paz en tu hogar. Ahora que has identificado si alguno de estos elementos está presente en tu entorno, ¿qué hacemos? ¿Cómo procedemos? Ha llegado el momento de emprender un verdadero camino de purificación espiritual para tu hogar, inspirado en la fe y la sabiduría de la Iglesia. Pasos para la purificación espiritual del hogar. Este proceso no es complicado, pero sí requiere fe auténtica, una entrega consciente y una determinación firme. No basta con reconocer lo que debe salir. Hay que actuar con decisión, sabiendo que cada gesto exterior que hacemos con fe tiene una repercusión profunda en el mundo invisible. Vamos a ver los pasos concretos. Paso número 1. Elimina los objetos de forma adecuada. Esto es crucial. Todos los objetos que has identificado como espiritualmente nocivos o dudosos deben ser eliminados de tu casa. Y atención, no los regales, no los vendas, no los dones. Al hacerlo, estarías simplemente pasando un problema espiritual a otra persona. La indicación clara, basada en la prudencia espiritual, es que deben ser destruidos de forma irreversible, para que no puedan ser reutilizados. ¿Cómo? Los libros o papeles pueden ser quemados con cuidado y respeto, quizás mientras reza. Los objetos pequeños de otros materiales pueden ser rotos con cuidado y luego desechados en la basura, asegurándote de que queden inutilizables. Este acto no es meramente simbólico, es profundamente espiritual.
Es un acto de renuncia, de liberación. Mientras lo haces, mantén tu corazón centrado en el Señor. Puedes repetir una oración sencilla pero poderosa, como esta: Jesús, en tu nombre poderoso, renuncio ahora a toda influencia negativa que este objeto haya podido traer a mi hogar y a mi familia. Por tu sangre preciosa derramada en la cruz, rompo todo vínculo espiritual que no provenga de ti. Establece tu paz y tu señorío en este lugar. Amén. Hazlo con fe, con autoridad espiritual en el nombre de Jesús, como quien cierra una puerta para siempre. Paso número 2. Abre las ventanas y ventila. Un gesto tan simple, pero con un profundo significado espiritual. Una vez retirados los objetos, abre todas las ventanas de tu casa. Permite que el aire fresco circule libremente, que la luz del sol entre. Este gesto representa simbólicamente la apertura al soplo del Espíritu Santo, que viene a renovar, a limpiar, a traer vida nueva. Mientras sientes cómo entra la brisa, puedes decir interiormente o en voz baja: ven, Espíritu Santo, llena cada rincón de este hogar. Expulsa con tu luz divina todo lo que no te pertenece. Establece tu presencia sanadora en cada habitación, en cada corazón que vive aquí. Amén. Hazlo sin prisa. Detente un momento en cada espacio. Deja que entre la claridad. Respira profundamente y percibe cómo algo empieza a cambiar en la atmósfera. Paso número 3. Recorre la casa con agua bendita. El agua bendita es un sacramental poderoso de la Iglesia. No es agua mágica, pero usada con fe, se convierte en un vehículo de la gracia y la protección de Dios. Si no tienes agua bendita en casa, acude a tu parroquia y pide un poco al sacerdote o en la sacristía. Llévala a casa con reverencia. Luego recorre tranquilamente todas las habitaciones de tu casa, rociando con cuidado un poco de agua bendita en cada esquina, en las puertas, en las ventanas y especialmente en los lugares donde estuvieron los objetos que ya has retirado. Mientras lo haces, reza con devoción. Puedes rezar el Padre Nuestro, el Ave María, o simplemente decir: por esta agua bendita y por tu sangre preciosa, Señor, limpia, protege y bendice esta habitación o este hogar. No lo hagas mecánicamente, reza con confianza, como un diálogo amoroso con el Padre que cuida de su casa. Imagina que cada gota bendita es una chispa de luz divina que limpia, restaura y consagra ese espacio para Dios. Paso número 4. Invoca la protección de San Miguel Arcángel. En cada habitación importante de la casa, dormitorios, salón, eleva una oración pidiendo la intercesión poderosa de San Miguel Arcángel, el gran defensor del pueblo de Dios contra las fuerzas del mal. Su presencia invocada con fe es una bendición y una protección fortísima. Pronuncia con firmeza y confianza la oración tradicional: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Repite esta oración en cada cuarto, como quien unge espiritualmente el lugar con palabras de victoria en el nombre de Dios. Paso número 5. Consagra tu hogar a los sagrados corazones. Este es un acto culminante y hermosísimo. Consagra formalmente tu hogar y tu familia al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración no es solo una fórmula piadosa,
Es un acto profundo de entrega, donde reconoces explícitamente que tu casa pertenece a Dios y pides que toda tu familia viva bajo su cuidado y protección especial. Puedes usar una fórmula de consagración existente o simplemente decirlo con tus propias palabras. Por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, hoy les consagramos nuestro hogar y nuestra familia. Tomen posesión de este lugar. Protéjanos de todo mal, físico y espiritual. Aparten de nosotros toda sombra, toda influencia maligna. Derramen sobre esta casa y sobre cada uno de nosotros la dulzura de su paz, la firmeza de su amor y la presencia constante de su gracia. Que este hogar sea un reflejo de su amor. Amén. Hazlo en voz alta, con reverencia, y si es posible, reúne a toda la familia para hacer juntos este acto de consagración. Es un momento muy poderoso. Paso número 6. Coloca signos visibles de la fe. Una vez purificado y consagrado el hogar, es importante colocar signos visibles de nuestra fe, que actúen como faros espirituales, como recordatorios constantes de a quién pertenece este hogar. Un crucifijo en un lugar visible, quizás en la entrada principal, para recordar que solo en la cruz de Cristo está nuestra salvación y nuestra fuerza. Imágenes bendecidas de Jesús, como el Sagrado Corazón, la Divina Misericordia, de la Virgen María, bajo la advocación que más te inspire, o de los santos patronos de la familia. Ubícalas en lugares importantes de la casa, no como simple decoración, sino como testigos silenciosos de tu fe, que te inviten a elevar el corazón a Dios. Si tienes una devoción especial a algún santo, coloca su imagen como un recordatorio de su intercesión constante por tu familia. Asegúrate siempre de que estos objetos religiosos, crucifijos, medallas, imágenes, hayan sido bendecidos por un sacerdote. La bendición les confiere un carácter sagrado especial. Son más que símbolos, se convierten en signos vivos de la presencia y la protección de Dios. Que al mirarlos, tu corazón se llene de fe y gratitud. Estos son los pasos para realizar esa limpieza y consagración inicial. Pero ¿cómo mantenemos esa protección espiritual en el día a día? Manteniendo la protección espiritual del hogar, porque, seamos sinceros, para mantener la protección espiritual de nuestro hogar, no basta con una acción puntual, con una limpieza general una vez. Es necesario adoptar un estilo de vida, una vida sostenida en la fe, donde cada día se convierta en una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios y mantener alejadas las influencias negativas. Aquí te comparto algunas prácticas esenciales, recomendadas con amor y constancia por la tradición de la Iglesia, que fortalecen el alma de la familia y construyen un verdadero muro espiritual alrededor de tu hogar. Reza el Santo Rosario diariamente en familia. ¡Qué arma tan poderosa! El rosario no es solo una devoción mariana, es una cadena de luz y de amor que envuelve tu casa con la presencia protectora de la Virgen María. Cada Ave María rezada con fe es como un ladrillo invisible que edifica ese muro espiritual. Aunque a veces cueste encontrar el momento, aunque al principio parezca difícil, inténtalo. Convierte ese momento, aunque sean solo 10 minutos, en una cita sagrada, un oasis de paz donde los corazones de la familia se unen y el cielo se inclina para escuchar y bendecir. Permanece en estado de gracia, sacramentos, esto es fundamental. No dejes pasar semanas o meses sin acudir al sacramento de la confesión. Nuestra alma necesita ser lavada regularmente del polvo del camino
de nuestros pecados y debilidades. La confesión no es solo para los pecados graves, es una fuente constante de gracia sanadora, de fortaleza y de paz. Y la Sagrada Eucaristía, el pan de vida. Recibir a Jesús sacramentado es el mayor regalo, el alimento que fortalece, purifica y nos une íntimamente a Él. Acércate a comulgar con fe, con reverencia, con el corazón limpio, sabiendo que en ese acto sublime, Dios mismo habita en ti de una manera única y transformadora. Quien comulga con fe auténtica se convierte, Él mismo, en un portador de la luz de Cristo para toda su familia y su hogar. Usa el agua bendita regularmente, ten siempre agua bendita en casa. Y úsala con fe, al menos una vez por semana o incluso a diario. Hazlo especialmente en los dormitorios antes de dormir, rociando un poco la cama o haciendo la señal de la cruz en la frente de tus hijos. Es un gesto familiar sencillo, pero lleno de significado y poder. Una oración breve pidiendo protección sobre los sueños. El agua bendita, usada con fe sencilla, actúa como un escudo invisible contra toda perturbación nocturna o influencia negativa. Cultiva el amor y el perdón como pilares absolutamente esencial. En una casa donde reina el amor verdadero, el amor paciente, amable, que no se irrita, que todo lo disculpa, como lo describe San Pablo, 1 Corintios, capítulo 13, y donde el perdón se practica rápida y sinceramente, las tinieblas no tienen espacio para anidar. Procura que las palabras que se pronuncien en tu hogar edifiquen, no destruyan. Que el tono sea de ternura y respeto, no de juicio o crítica constante. Y que el perdón no se demore, porque cada segundo que pasamos aferrados al rencor, a la ira, es una puerta que dejamos entreabierta al enemigo de la paz. Aprendamos todos a reconciliarnos rápido, a pedir perdón con humildad, cuesta tanto a veces, y a concederlo sin condiciones, como Dios nos perdona a nosotros. Recuerda siempre, el Espíritu Santo, el Espíritu de paz, habita donde hay amor y reconciliación. La oración constante, nuestra mejor defensa. Finalmente, nunca nos cansaremos de repetirlo. La oración es nuestra línea directa con Dios, nuestra mejor defensa, la llave que abre el corazón de Dios y la barrera que cierra el paso al mal. Una casa donde se ora con sinceridad, con constancia, aunque sea una oración humilde y sencilla, se convierte en una fortaleza inexpugnable. No importa si tu casa es grande o pequeña, lujosa o modesta. Allí donde hay fe y oración, el cielo se manifiesta. Allí donde se invoca con amor el nombre de Jesús, las cadenas se rompen y la oscuridad retrocede. Hemos recorrido un camino importante juntos hoy. Un camino de discernimiento, de toma de conciencia y de esperanza. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos caminado juntos por este sendero de discernimiento espiritual, guiados por la luz del Evangelio y la sabiduría prudente de la Iglesia. Hemos reflexionado primero sobre esas tres actitudes que pueden robarnos la gracia de la Pascua si no estamos atentos. El ruido que nos distrae, la falta de sobriedad que nos aleja de lo esencial y la negativa a perdonar que encadena nuestro corazón. Y luego, hemos explorado esos 8 tipos de objetos que a veces sin saberlo pueden estar actuando como obstáculos invisibles en nuestros hogares, impidiendo que las bendiciones de Dios fluyan con plenitud. Atrapa sueños, salvia para quemar, tarot y adivinación, cristales energéticos, estatuas usadas con superstición, libros dañinos,
juguetes oscuros y joyería con símbolos problemáticos. Pero más allá de las listas y las advertencias, quiero que nos quedemos con una verdad fundamental, una verdad que debe resonar siempre en nuestro corazón de creyentes. Quien está con Dios no tiene nada que temer. No actuamos por miedo al mal, actuamos por amor a Dios. No retiramos objetos por simple superstición, sino por un deseo profundo y sincero de preparar en nuestro corazón y en nuestro hogar un lugar digno, un trono limpio, donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, donde pueda reinar sin obstáculos. Queremos un hogar donde la paz de Cristo no sea una visita pasajera, sino una presencia constante. Un lugar donde cada miembro de la familia, desde el más pequeño hasta el mayor, pueda crecer en libertad, en gracia, en alegría, protegido del mal. Y al tomar estos pasos que hemos visto, eliminar lo que no es de Dios, purificar con la oración y el agua bendita, consagrar nuestro hogar, estamos haciendo una declaración espiritual potente. Estamos diciendo, con fe y autoridad, esta casa es del Señor. Aquí reina la luz de Cristo. Aquí se respira fe, esperanza y amor. Y créeme, esa declaración, hecha con un corazón sincero, no queda en el aire, se escucha en el cielo. Conozco muchas familias, y quizás tú también, que al seguir este camino de discernimiento y purificación, han sido testigos de transformaciones asombrosas, de esas que solo la gracia de Dios puede obrar. Conflictos familiares que parecían irreconciliables comienzan a disolverse. Enfermedades sin explicación médica empiezan a sanar. La economía familiar encuentra un equilibrio inesperado, pero sobre todo una paz profunda, una paz que no depende de las circunstancias externas. Una paz que el mundo no puede dar, comienza a envolverlo todo. Una paz que viene de Dios y que se posa sobre el hogar, como un manto invisible de protección, de amor y de esperanza viva. Gracias de corazón por acompañarnos en este camino de reflexión y renovación espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que te ha dado luz o herramientas útiles, si deseas que más personas descubran esta paz que solo Dios puede traer a un hogar, te invito a hacer 3 cosas sencillas. Deja tu testimonio o tu propósito en los comentarios. Cuéntanos, ¿cómo vives la fe en tu hogar? ¿Qué paso concreto te sientes llamado a dar a partir de hoy? Leer tus experiencias nos enriquece a todos y crea comunidad. Dale me gusta a este video. Esto ayuda a que la plataforma lo muestre a más personas que podrían necesitarlo. Compártelo con tus familiares, amigos, grupos de oración, con alguien a quien creas que este mensaje le puede hacer bien. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir creciendo juntos en la luz y la verdad de Cristo. Recuerda siempre, un hogar consagrado a Dios, un hogar donde se ora, se ama y se perdona, es un lugar donde el cielo se hace presente aquí en la tierra. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga abundantemente a ti, a tu familia y a tu hogar. Que los proteja de todo mal y los llene de su paz. Hasta nuestro próximo encuentro. La paz de Cristo.